El ministro de Defensa francés lloriqueó por las redes sociales por un caza ruso Sub-35 que adoptó, según el ministro, una conducta peligrosa hacia un dron Reaper francés. Veamos de qué se trata la noticia. La artillería rusa se impone en Europa y acecha a Francia. El reciente incidente en el Mediterráneo, cuando un caza Su-35 ruso puso en alerta al gobierno de Emmanuel Macron, es solo una muestra del renovado poderío militar de Rusia en la región. Mientras las potencias occidentales, especialmente Francia, se enfrenta a los efectos de su propia dimensión interna y la creciente debilidad de la OTAN, Rusia no ha dejado de reafirmar su presencia y capacidad de respuesta. Con maniobras cada vez más audaces y cercanas a las fronteras de la Alianza Atlántica, la aviación rusa demuestra su control sobre los cielos europeos. A lo largo de los últimos meses, vuelos de cazas y bombardeos rusos en el espacio aéreo internacional han desatado nuevas tensiones, mientras Moscú se prepara para nuevos desafíos geopolíticos. Este no es un simple acto de provocación, sino una estrategia militar en constante evolución que pone en jaque a Europa. Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Nancy, Emmanuel Macron, otra vez Francia, en el ojo del huracán geopolítico. ¿Qué nos puedes comentar? Qué tremendo susto fue el que le dio Putin a Macron después de que esta semana saliera envalentonado a despotricar, pero resulta que un hecho como esto enseguida los asustó, generó toda esa cantidad de protestas por parte del ministro de Defensa francés. Y es que, bueno, como se decía, como se adelantaba un poco en el video, eh, desde Francia vino la queja por un caza ruso Su-35 que según ellos adoptó un comportamiento peligroso hacia un dron Reaper francés que estaba haciendo labores de vigilancia en el Mediterráneo en días pasados. Entonces, recordemos que todo esto además se da un contexto bien fluido entre Francia y Rusia en esta última semana por declaraciones súper altisonantes de Macron en el transcurso de esta semana. Sí, es correcto. Y es que además Macron está jugando un juego bastante peligroso porque no solamente está su ímpetu en prolongar la guerra en Ucrania y en su guerra directa con Rusia, sino que también ahora se está metiendo problemas con la Casa Blanca, ¿no? Esto le está generando a Francia una presión geopolítica bastante considerable y ya analistas militares, expertos militares han comenzado a hablar de las pocas capacidades militares que tiene Francia, comenzando por material bélico obsoleto. Y ya los analistas, los expertos militares están haciendo comparaciones y están hablando sobre las vulnerabilidades en el ejército francés. No es real que Emmanuel Macron se enfrente a los rusos. No es viable, porque no tiene cómo hacerlo, no tiene las capacidades militares, técnicas ni la tecnología para enfrentar el ejército ruso. Sin embargo, vemos que Macron está cruzando las líneas rojas con Rusia, Nancy. Sí, sí, sin lugar a dudas, y la muestra es lo sucedido esta semana, ¿no? Recordemos que esta semana Macron tuvo declaraciones fuertes donde incluso llamó a Putin imperialista, eh, y que intenta reescribir la historia,
llamó incluso a revisar doctrinas de seguridad, consideró además a Rusia una amenaza, o sea, tuvo todo un conjunto de declaraciones muy fuera de lugar. Evidentemente no extraña que este tipo de actitudes molesten en la Casa Blanca, entendiendo que, bueno, en este momento específico desde la Casa Blanca se está intentando negociar la paz entre Rusia y Ucrania, y evidentemente declaraciones como esta, alocadas de Macron, pues no tributan en nada a un ambiente de paz, ¿no? Entonces, no es de extrañarnos que, como tú bien dices, no solamente se meten problemas con Rusia, sino que además se meten problemas con la Casa Blanca. Sí, correcto. Hay que tener el contexto estratégico, geopolítico y operacional de este incidente, porque hay que volver dónde fue. Este incidente se desarrolló en el espacio aéreo internacional sobre las aguas neutrales en el Mediterráneo Oriental. No se puede considerar esto como una agresión directa a Francia. Sin embargo, esta región es de gran interés geoestratégico tanto para Europa como para los rusos. Las potencias occidentales siempre han buscado la manera de proyectar influencia sobre el Mediterráneo, cosa que Rusia ha logrado. Para nadie es un secreto que Rusia tiene influencia y un fuerte dominio y proyecta influencia garantizando la seguridad marítima y aérea de Rusia. Mientras que Francia y otros países de la OTAN, entonces, están tratando de espiar a los rusos. Drones de vigilancia como el Reaper para monitorear las actividades rusas en esta zona de alta tensión. Ahora, Rusia insiste en que sus operaciones se marcan en el respeto de las normas internacionales. La presencia del Sub-35 en estas aguas responde a la necesidad de Rusia de disuadir las incursiones o comportamientos que perturban el equilibrio regional y que además buscan generar altercados que pasen a mayores. Y actualmente sabemos que este señor, Emmanuel Macron, está cruzando de todas las maneras posibles las líneas con Vladimir Putin. Entre eso, Nancy, está una fuerte declaración que hizo el representante permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales. Esto fue en Viena. Mijail Ulyanov comentó la capacidad de Francia de transferir sus armas nucleares a otros países europeos. Y nosotros tenemos que recordar que este señor Emmanuel Macron, en un discurso a la nación, calificó a Rusia de amenaza para Francia y toda Europa. Así es. Bien, amenaza para Francia y toda Europa. Llamó a debatir el uso del arsenal nuclear francés para proteger a toda la Unión Europea. Este señor se volvió loco. A esta situación, bueno, salió inmediatamente el funcionario ruso a denunciarlo y a insistir que Francia no tiene derecho a transferir sus armas nucleares a terceros países. Y ojo con esto, señores, porque esto pudiese cambiar todo el panorama, porque el Tratado sobre la Proliferación de Armas Nucleares, que entró en vigor en 1970, este documento establece que solo 5 estados en el mundo que poseen armas nucleares no pueden transferirse. Prohíbe incluso la aparición de nuevos países nucleares. Y este documento estipula que quienes poseen armas nucleares no pueden transferírsela ni prestarle asistencia para su creación a otros países.
Y esto es lo que Macron quiere, Nancy, poner en discusión en la Unión Europea. La posibilidad de que los franceses puedan transferirle armas nucleares a Ucrania. No lo dijo con esas palabras, pero el único país que actualmente tiene una guerra directa con los rusos es Ucrania. Y si él habla de transferir armas nucleares hacia otro país, pues evidentemente todos los expertos y analistas militares pues apuntan hacia Zelensky. Y esto cambiaría por completo, Nancy, la percepción de los rusos, se metería en graves problemas. Emmanuel Macron sí insiste en llevar este camino, Nancy. Sí, así es. Es que además este debate sobre la ampliación de la capacidad de disuasión nuclear de Francia, él incluso surge luego de una conversación telefónica con el probable próximo canciller alemán, que es Friedrich Merz, y luego de esta conversación salen estas declaraciones. Entonces, hubo ya, al parecer entonces, un previo de conversaciones sobre el cambio de la doctrina en este sentido para Europa, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de otros niveles de conversación, mientras en el lado de la Casa Blanca, entonces se está buscando ver cómo se negocia, cómo se presiona a Zelensky para negociar la paz. Estos señores están enloquecidos viendo cómo se hace para profundizar una guerra y hablando de temas tan sensibles y tan complejos como el armamento nuclear. Entonces, son esfuerzos que están totalmente disímiles, o sea, van por caminos totalmente distintos la Casa Blanca y Bruselas, porque recordemos que además esto es un espíritu en el que están varios líderes de la Unión Europea. No podemos venir a decir que son todos, pero sí hay varios líderes de la Unión Europea que están en esta misma tónica en la que se encuentra el señor Macron. Sí, es correcto. Y además que estamos hablando de algo que crearía un precedente muy grave para la humanidad y es saltarse el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, porque este tratado lo prohíbe estrictamente. O sea, estrictamente especifica que no se pueden transferir armas nucleares a otros países. Y tampoco pueden prestarle la asistencia para la creación de armas nucleares. Y Macron está planteando algo muy negativo para la humanidad, algo muy peligroso para la humanidad, que es la transferencia de armas nucleares. Y esto sí puede generar un incidente mayor, Nancy. Y recordemos nosotros que hace nada la OTAN estaba buscando eso. Biden estaba buscando eso. Estaban buscando un incidente mayor que desatara un conflicto bélico de grandes dimensiones. Parece ser que este señor Macron se comió ese cuento. Insiste entonces en generar incidentes de este tipo que son extremadamente peligrosos. Además de esto, ¿por qué yo lo vinculo con Ucrania? Bueno, porque además de esta situación, Macron decidió enviar aviones de combate a Ucrania, que además, incluso los propios expertos militares dicen que lo que le envió a Zelensky fue chatarra, porque estamos hablando del Mirage 2000. Un experto militar bastante conocido, estamos hablando de Kunot, dice que este avión es un objetivo muy fácil para el ejército ruso. Y bueno, él inicia diciendo, Francia ha transferido a Ucrania los cazas Mirage 2000, pero estos aviones se convertirán en un objetivo bastante bueno para la defensa aérea rusa. Y esto por una particularidad de este avión. Y tiene que ver que tienen una huella de pantallas de radar claramente visible. Y entonces este experto dice, bueno, a mi parecer, lo que le envió fue chatarra
a Zelensky, porque además de ser un caza muy desactualizado y Rusia tener defensa aérea extremadamente buena, técnicamente este avión deja una estela de ubicación a donde quiera que va, aparece en todos los radares porque tiene un sistema obsoleto, lo cual, dice el propio analista militar, deja a Macron en ridículo. Y él se pregunta, no sé si es simplemente por un objetivo hacia la opinión pública y un objetivo político, que realmente un resultado favorable para los ucranianos. Porque en términos militares esto no va a cambiar nada en absoluto en la guerra, no va a generar nada en absoluto en esta guerra, y estos aviones van a ser eliminados en cuanto despeguen y toquen suelo ucraniano, Nancy. Imagínate, o sea, vienen, es más de lo mismo, es la misma conducta que hemos venido conversándoles desde aquí, desde este espacio. O sea, hay un envío sistemático de chatarra que no para. Desde el inicio se ha venido enviando chatarra al conflicto, y pues esto es una muestra más de lo mismo, ¿no? Y en un momento además tan complejo como este, donde se está hablando incluso del uso tan delicado de armas nucleares. Pero es que el discurso de Macron fue absolutamente alocado, o sea, es como que una profundización del conflicto, buscar la profundización del conflicto desde todos los medios. Macron dijo cosas como: Rusia no se parará en Ucrania, es una amenaza para Francia y para Europa. O sea, ¿de dónde saca este señor estas cosas? ¿De dónde saca este señor estas cosas? ¿Por qué las dice en este momento donde incluso desde la Casa Blanca hay un esfuerzo, lo cual es rarísimo, desde la Casa Blanca hay esfuerzo para lograr la paz? Entonces salen este señor con este discurso después de que incluso durante mucho tiempo trató de mostrarse como el enviado de la paz. Recordemos también, desde este espacio nosotros lo trabajamos en diversas ocasiones, como Macron se presentaba como entonces el enviado de la paz, el que iba y se sentaba con Putin, y ahora viene y dice cosas como esta. O sea, ¿cómo alguien puede cambiar de discurso de esta manera en tan poco tiempo? Además que busca la justificación para el traslado de armas nucleares, porque está catalogando a Rusia como un peligro para Francia, pero para Europa, porque lo que necesita Macron es venderle la idea a la Unión Europea, a todos los europeos, que efectivamente Rusia es una amenaza, es un peligro para la Unión, para la existencia de la Unión Europea como bloque. Esto con el fin de usar esto como objetivo para que le permitan entonces transferir las armas nucleares, que es lo que está buscando Macron ahorita. Lo cual generaría, yo insisto con esto, pues es una locura, esto generaría un precedente completamente peligroso para la humanidad si es que los europeos se atreven a seguir las locuras de este señor. Vamos a ver la segunda parte de nuestro video y seguimos comentando. En un giro que pone de manifiesto la creciente tensión geopolítica, un caza ruso Su-35, conocido por su impresionante capacidad técnica y maniobrabilidad, logró poner fin en alerta a todo el aparato militar de Francia y a su presidente. Emmanuel Macron, al acercarse peligrosamente a un dron de vigilancia Reaper francés. Este incidente, que ocurrió el pasado domingo, ha disparado una serie de reacciones tanto dentro como fuera de las fronteras galas. El ministro de Defensa de Francia, Sébastien Lecornu, fue el primero en alzar la voz sobre lo que calificó como un comportamiento peligroso por parte del avión ruso. A través de sus redes sociales, Lecornu denunció la maniobra del Su-35, que efectuó 3 pases sucesivos muy próximos,
alrededor del dron de vigilancia francés en el espacio aéreo internacional en la parte oriental del mar Mediterráneo. El ministro fue claro en señalar que tales maniobras podrían haber llevado a una pérdida de control del dron, lo que generó naturalmente una gran preocupación dentro de las Fuerzas Armadas de Francia. Bueno, continuamos con este reporte, Nancy. Sí, bueno, estoy preocupados por un caza ruso mientras están amenazando con, con armamento nuclear, con la expansión del mismo por Europa. Creo que esto me hace recordar a las acusaciones, a la discusión entre Trump y Zelensky en el despacho Oval, ¿no? Recordemos que Trump le decía a Zelensky que estaba jugando con la Tercera Guerra Mundial o a la Tercera Guerra Mundial. Y pareciera que entonces no se trata solamente de Zelensky jugando a esto, ¿no? Porque cuando tú escuchas las declaraciones de Macron, y amenazando, intentando, hablando de su arsenal nuclear, hablando de que la paz no puede ser una capitulación, de que Rusia es una amenaza, y etcétera, etcétera, pues pareciera que no solamente es Zelensky quien está jugando con la Tercera Guerra Mundial, sino una cantidad de los líderes europeos, una buena parte de los líderes europeos están jugando a este juego, porque utilizar las palabras que utilizó Macron, hablar del tema nuclear de la manera tan ligera como lo ha venido haciendo Macron, pues solo nos llevaría a un conflicto de esas magnitudes, de ese nivel, de esa peligrosidad al final para todos, porque al final eso no afecta solamente a Europa, nos afectaría a todos en general. Y entonces ya no es Zelensky nada más, quizás para ese momento era Zelensky jugando a la Tercera Guerra Mundial, pero ahora pareciera que buena parte de los líderes europeos también se metieron en esta onda de jugar a la Tercera Guerra Mundial. Sí, es correcto. Ahora, a mí me surge una pregunta, capaz a los amigos de prensa alternativa también. ¿Los ejércitos de los estados europeos pueden resistir confrontaciones directas con las Fuerzas Armadas rusas? Yo creo que en el mejor de los casos pueden durar algunos meses sin el apoyo de los Estados Unidos. Y esto mismo, Nancy, lo plantea Bloomberg. O sea, no estamos hablando de un medio de comunicación prorruso, estamos hablando de prensa occidental, porque luego de esta publicación se replicó en toda la prensa occidental. La publicación de este medio señaló que en caso de un posible enfrentamiento militar, la munición de Europa se agotaría, escuchen bien, en pocos días. Imagínate, yo estoy diciendo un par de meses. En esta publicación de Bloomberg, dicen que se agotaría la munición de Europa en pocos días. Incluso ellos plantean que debido a la escasez de soldados, defensa aérea y municiones, las líneas de defensa avanzada del continente pueden, digamos, contener el avance ruso durante semanas, en el mejor de los casos, sin Estados Unidos. Incluso los expertos militares occidentales consultados por este artículo destacaron que la Unión Europea, aunque está desarrollando un plan de rearme, plan B, en el caso de que Estados Unidos decida poner fin a su ayuda militar y a su apoyo militar y retirar las tropas de Europa, que recuerden, hablamos de eso en unos videos anteriores. Ellos plantean que Europa no puede compensar por sí sola la pérdida del apoyo de los Estados Unidos en logística, ni tampoco en inteligencia y mucho menos armamento en más de 5 años. Imagínense lo que están planteando los propios analistas occidentales. Le tomaría a Europa mínimo
5 años para poder rearmarse si Donald Trump retira las tropas, retira el apoyo militar y los deja solos. Mínimo 5 años para tener una defensa decente con la cual le puedan hacer frente a los rusos. Y esto me pone a pensar, Nancy, entonces, ¿qué le pasa a este señor Macron? Porque si los propios analistas militares dicen y plantean que la Unión Europea a estas alturas no posee ni siquiera una base industrial para la producción en masa de pólvora, ni siquiera pólvora, ni siquiera para aumentar sus reservas de armamento. No tienen una base industrial que les produzca municiones y armamento, por lo cual no pueden aumentar por sí solos sus reservas. Y se ven obligados entonces a comprar armas y municiones a los Estados Unidos. Entonces me pregunto yo, Nancy, si el plan de rearme es buscar los fondos, igual necesitan Estados Unidos para poder comprar las armas y las municiones, porque ellos por sí solos no lo pueden producir. Y aún así, con un escenario contrario, este señor Emmanuel Macron sigue con unos discursos bastante peligrosos que buscan provocar a los rusos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Sería la pregunta concreta, Nancy. Sí, es que por eso es que precisamente cuando analizas aspectos como los que tú nos estás planteando, es que decimos, sin lugar a dudas, este señor está jugando la Tercera Guerra Mundial, porque ¿en qué te estás basando? En el arsenal nuclear, que además fue lo que planteó durante su discurso. O sea, todo este ladrar, todos estos ladridos del señor Macron han estado fundamentados en que él tiene armamento militar, armamento nuclear, Sí, correcto. que lo pone a disposición de Europa. Entonces, cuando tú ya estás hablando a ese nivel, tú estás hablando tú te estás yendo realmente estás jugando a Tercera Guerra Mundial. Hay otro aspecto, él en su discurso, a propósito del tema recursos que tú tocabas, él en su discurso llamó también a hacer esfuerzos en términos de recursos para poder aumentar el gasto en términos militares. Eso también lo dijo dentro de su discurso, en momentos donde ya también hemos analizado desde este espacio lo difícil y lo que implicaría esto. Lo que implicaría esto para Europa, la verdad es que no sabemos de dónde pudieran salir los recursos, entendiendo las condiciones en las que están muchos de los países, producto también de esta misma locura, producto de haber caído en esta histeria antirrusa que los ha llevado al traste en términos económicos y bueno, y ahora vamos ya también en términos militares. Entonces, es un escenario súper complejo en el que la apuesta cada vez parece más alocada, cada discurso parece más alocado. Sí, se fue Joe Biden, que ahora queda Macron. Ahora No, tomó el timón Macron en esta locura de empujar al mundo hacia una tercera guerra mundial, ¿no? Que además sería nuclear y esto cambiaría por completo la humanidad. No hay nada parecido a un escenario como este tan peligroso. No existe. Las implicaciones, las consecuencias serían incalculables para la humanidad. Y aún así, este señor está planteando escenarios como este y escenarios en donde realmente comienzas a verle como las costuras al discurso, porque plantea cosas que en términos militares, según los propios analistas occidentales, porque el artículo que acabo de mencionar de este medio de comunicación consulta expertos militares occidentales, bueno, de varias categorías. Y en este artículo plantean que no es posible, no solo Francia, es que no es posible para toda Europa rearmarse en menos de 5 años para medianamente tener un nivel decente con qué hacerle frente a los rusos. Imagínense ustedes,
Y esto no es de extrañar, porque todo el mundo sabe que después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos le entregaron en bandeja de plata todo el sector militar y toda su seguridad a los Estados Unidos. Y eso, años después, les trajo consecuencias, porque los europeos dejaron a un lado el tema de seguridad y el tema militar. Ellos abandonaron su parque de armas, abandonaron la industria militar, abandonaron la tecnología en el sector militar y se dedicaron a otras cosas, al factor económico, etcétera, etcétera. Pero ellos, todo este mundo del sector militar, es más, tienen armamento de la era soviética en muy mal estado. Por eso es que el experto militar ruso dice, bueno, enviaron estos aviones desactualizados con una huella de radar a kilómetros, esto va a ser pan comido para los rusos, es decir, es chatarra, envían a Zelensky chatarra, pero están evaluando más el gesto político de Macron de enviarle aviones de combate para que esto sea lo que se venda en la prensa occidental. Ah, Macron está apoyando a Zelensky, le está enviando casas de combate a los ucranianos para que se defiendan de los rusos malvados. Pero en la realidad esto no sirve, o sea, a nivel militar no sirve. Por lo que hay muchas costuras, hay muchos hilos sueltos, Nancy, en el discurso de Macron. Y a él se le une los británicos, que también están aplaudiendo como focas todo lo que Macron dice y viceversa, y Macron aplaude todo lo que los británicos plantean. Y en medio de todo esto, entonces están los países europeos débiles que guardan silencio, que siguen la corriente a ver qué pasa. Aunque no hemos visto, Nancy, reacciones de Donald Trump todavía sobre este discurso de Macron, no le ha jalado las orejas a Macron. Bueno, ya se las jaló, pero parece que el hombre no le quedó muy claro. Sí, sin lugar a dudas no le quedó para nada claro el mensaje. Para nada claro el mensaje, pero además no le jaló las orejas Trump, pero sí se las jalaron desde el Kremlin, ¿no? Donde incluso el propio Vladimir Putin dijo, luego de este discurso, palabras textuales, todavía hay gente que quiere volver a los tiempos de Napoleón, olvidando cómo terminó. Por supuesto, esto tiene que ver clara alusión a los intentos de Macron, Macron, de Napoleón de invadir Rusia en 1812, lo que terminó en una desastrosa campaña militar en la que, por supuesto, Rusia venció, ¿no? Se ha hablado históricamente siempre se ha hablado de lo difícil que ha sido Rusia para cualquiera que ha intentado entrar en Rusia, ¿no? El caso Napoleón, después caso Alemania en la Segunda Guerra Mundial, siempre ha sido el resultado es mismo. No es una locura discursiva de Putin esto, tiene que ver con antecedentes históricos importantes en diversos momentos con diferentes actores. Entonces, esta fue una respuesta de nivel que recibió Macron desde Rusia. Macron, como les decíamos, el contexto ahorita está muy fluido, muy tenso entre estos dos países y Macron respondió a Putin después diciendo que era un imperialista y que buscaba reescribir la historia. Entonces, es un contexto bastante complejo donde Trump todavía no ha salido a decirle nada, pero no nos extrañaría que en cualquier momento salga y arremeta contra él. Recordemos que el encuentro entre ellos dos también fue muy tenso y evidentemente, o sea, estás yendo totalmente en contra de lo que está queriendo hacer la Casa Blanca en este momento. Entonces, no nos extrañaría que en cualquier momento también salgan unas declaraciones entendiendo que estamos hablando de otro nivel cuando hablamos de armas nucleares. Sí, es correcto. Y además que los rusos, Vladimir Putin es un hombre que no cae en provocaciones tan fácilmente, pero él plantea todos los escenarios. Plantea todos los escenarios.
Y por supuesto, él lo ha dicho en millones de oportunidades, va a defender la soberanía, la seguridad territorial de los rusos y no va a dejar que Macron transfiera esas armas. No lo va a hacer. Sencillamente no, eso no va a pasar. En el escenario de los rusos no está contemplado que Zelensky tenga armas nucleares. Eso olvídenlo. Antes de eso, los rusos accionarían. Y lamentablemente, Rusia tiene misiles hipersónicos que pudiesen volar ciudades francesas en cuestión de minutos. En cuestión de minutos. No estamos hablando de una ilusión, estamos hablando de términos muy precisos y reales. Rusia tiene el armamento militar para llegar a Francia y muy rápidamente, muy rápidamente. Y no estoy hablando de armas nucleares, estoy hablando de misiles hipersónicos, que nosotros también hemos dado infinidades de características de los misiles hipersónicos rusos, que pueden llegar, el Orensky es uno de ellos, pueden llegar en cuestión de minutos a Francia. Entonces, ¿qué opinan ustedes, amigos de Prensa Alternativa? ¿Será que este señor sí juega la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a decir Donald Trump? Los leemos en los comentarios. Importantísimo su opinión acerca de las acciones de este señor Emmanuel Macron en este contexto geopolítico tan complejo que estamos viviendo. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mirelvis, y bueno, como siempre, déjenos sus comentarios, compartan los contenidos y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, amigos de Prensa Alternativa, activar las notificaciones, darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.